Bueno, ayer estábamos hablando de la importancia de hacer un diagnóstico de la organización, de la empresa, hacer un análisis a lo interno de la organización y un análisis a lo externo. Entonces hoy vamos a hablar prácticamente de ambas cosas. En la primera hora, pues hablaremos sobre en qué consiste el análisis interno y en la segunda parte hablaremos del análisis externo. ¿Qué es lo que queremos lograr con un análisis interno? Identificar todas las cosas que tenemos dentro de nuestra organización, tanto nuestras fuerzas, nuestras debilidades, para ver cómo estamos con los recursos, con los medios, con las habilidades, qué tenemos dentro de la empresa para hacerle frente a ese entorno que a veces es muy cambiante. Estaba buscando la palabra, pero se me fue, inestable, etcétera. Entonces necesitamos conocernos primero dentro de nosotros, conocernos a nosotros mismos como empresa, para luego ver cómo nos vamos a enfrentar con lo que tenemos al entorno. Entonces lo hacemos en dos partes. Hacemos un diagnóstico de la empresa, donde hacemos un análisis de cómo está nuestra organización interna, cuáles son nuestros puntos fuertes, en qué somos muy buenos o muy fuertes, también en qué estamos como muy débiles, como que tenemos que reforzar esas partes. ¿Cuáles son esos factores claves para el éxito? ¿Cómo hacer un diagnóstico? Y también debemos de ver cómo está nuestro posicionamiento en el mercado, en el entorno, dependiendo de qué tipo de empresa sea, qué productos, qué servicios. Entonces, evaluar nuestra empresa con relación a la competencia, al entorno, a las empresas similares o a las organizaciones similares. ¿En qué puntos nos comparamos con ellos? ¿Somos más fuertes o somos más débiles? El análisis interno entonces implica revisar cómo están nuestros recursos, tanto financieros, materia prima, tecnología, máquinas, el talento humano. Permítame un segundo. Ay, no sé si... Ah, ya. ¿De qué disponemos? ¿Qué dispone la empresa para su operación actual y futura? La parte importante, el factor humano. ¿Cómo están nuestras competencias? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cuáles son las habilidades, las destrezas? ¿Cómo está nuestro factor humano? ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Cómo está la estructura organizacional desde el punto de vista positivo, negativo? Todos los departamentos, las unidades, cómo están funcionando, etcétera. Y evaluar un desempeño, el desempeño actual con respecto a años anteriores, cómo nos estamos desempeñando ahorita, en este momento, en relación a cómo nos hemos venido desempeñando a lo largo desde que surgió la empresa. La función de la producción, la productividad, cómo manejamos la innovación, el crecimiento, el desarrollo. Entonces, para eso hay varios instrumentos. Entre los más frecuentes, pues tenemos el análisis funcional, los perfiles estratégicos, la cadena de valor, que esa es muy utilizada, y hacer un análisis de los recursos y capacidades. Más adelante, después vamos a hablar ya un poco más a profundidad sobre todo lo de la cadena de valor, de qué se trata la cadena de valor para poder hacer un buen análisis a lo interno. ¿Cuál es el análisis funcional? ¿A qué se refiere el análisis funcional? ¿Qué tipo de características tiene nuestro sistema empresarial? ¿Cuáles son las variables claves para este análisis? Debemos de analizar entonces cómo ha sido el ciclo de vida de la empresa, cómo nace, cómo se ha venido desempeñando, cómo está ahorita.
Perdón, que es que estoy dando la entrada, todavía hay gente entrando. ¿Cuál es el sector de nuestra actividad principal? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestras funciones en el entorno, en relación a nuestra competencia? La etapa de vida de nuestra industria, el campo de nuestra actividad, dónde estamos localizados, qué tamaño tiene nuestra empresa en relación a las demás y cómo está nuestra estructura. Entonces necesitamos analizar esa parte funcional de toda nuestra empresa, conocernos a nosotros mismos, cómo estamos funcionando. Para poder realizar este análisis, entonces estudiamos cada una de las funciones y sobre todo, importantísimo, en qué áreas somos fuertes y en qué áreas somos débiles, para poder definir esos aspectos claves y hacer un análisis profundo de cómo nos encontramos en cada uno de los aspectos, en relación a la producción, el componente humano, el recurso humano, el talento humano. Ya no se habla de recurso, el humano como recurso, sino como talento. Cómo está nuestra área de marketing, comercialización, la innovación tecnológica, si estamos al día con la tecnología, dependiendo de la labor de nuestra empresa, la logística, las finanzas y cómo trabajamos la dirección estratégica de la empresa. Debemos de considerar entonces de qué manera esquemática, de una manera comprensible, cada una de las variables que tenemos dentro de la empresa y analizar los perfiles estratégicos. ¿Qué tan favorables o desfavorables es lo que vamos identificando? Se elabora, por ejemplo, hay uno que se llama la escala de Likert, que nosotros podemos hacer una método de investigación, y aquí hay una pequeña explicación sobre qué es la escala de Likert, que es un método de investigación que utiliza una escala de clasificación. Ustedes, yo me imagino que han hecho algunas encuestas en las que han tenido esta escala, que es totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. La creó este Likert en 1932, es un psicólogo americano, y él pretende con esta escala no limitar las respuestas a un sí o un no, sino que puede ser que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar esto para hacer un análisis a lo interno con nuestros colaboradores en relación a todo el funcionamiento de nuestra empresa. Se hace toda una encuesta y vemos a ver cuál es la percepción que tienen ellos, cómo está el funcionamiento general de la empresa. Aquí viene lo que hablábamos, una de las técnicas importantes. Permítame, que es que esto creo que se descargó. ¿Me escuchan todavía? Claro, arquitecto. Sí, Sí, arquitecto. arquitecto. Sí, Sí, se No, escucha arquitecto. bien. Se le escucha. no los escucho. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, arquitecto, ¿nos escucha usted? Es Hola, que se me hola. descargaron ¿Nos escucha usted? no los escucho. Permítame, voy a ver aquí en la computadora si es que tengo, no me, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, pero No, usted a no nosotros. escucho, no escucho nada. No Sí, sé le si escucha bien, fue que se arquitecto. conectó a algo. Permítame un segundo. Aquí, a ver si tal vez conectando esto, pero no me va a dejar usarlos porque no me deja usar.
Ok, ¿qué es esto de la cadena de valor? Según Porter, es una manera, es una estructura de forma sistemática para poder estudiar todas las actividades internas de una empresa, al fin de evaluar cada una de ellas y ver cómo estamos en relación a la competencia, nuestra posición competitiva. Es una representación esquemática de las actividades que hay dentro de la empresa. Aquí vemos un ejemplo de, por ejemplo, la cadena de valor de Starbucks. Y ya vamos a ver cada uno de estos cuadritos así rápidamente, no nos vamos a, a frenar, a parar tanto en cada uno. ¿Qué significa cada uno de ellos y qué análisis es el que hay que hacer? Por eso se llama cadena de valor. Es una parte, incorpora el valor asociado al producto final y analizar, dependiendo del servicio que nosotros prestemos o si es ventas, si es servicios, de acuerdo a la cadena de valor, si el cliente están dispuestos a pagar ese servicio y analizar el margen de beneficio por esa actividad. O sea, si el margen es muy bajo o muy alto, ¿cuánto deberíamos nosotros de cobrar o de pedir o de pedir o cobrar, perdón, al cliente por ese servicio? Entonces vamos analizando cada una de las partes y ver la relación costo-beneficio, cuánto nos cuesta a nosotros y qué beneficio tenemos y en cuánto se podría vender ese servicio o dar ese servicio o la venta que estamos haciendo. Ese análisis interno entonces nos ayuda a definir cuáles son los puntos fuertes y débiles dentro de cada actividad de la empresa. Aquí podemos ver otro ejemplo de la cadena de valor de Microsoft: la logística de entrada, las operaciones internas, la logística de salida, el marketing y los servicios. Estas son las actividades primarias y estas actividades son apoyadas por estas actividades secundarias que están aquí abajo: infraestructura, recursos humanos, tecnología, compras. Entonces se hace un análisis de cada una de estas actividades a lo interno. Dividimos entonces las actividades de la empresa en actividades primarias y secundarias. Las primeras son, por ejemplo, dependiendo de nuestra labor, dependiendo del servicio que prestamos, la recepción de la materia prima, el proceso de producción, la distribución, el marketing, los servicios y las ventas. Si somos, por ejemplo, una fábrica, esto se aplica más a una fábrica. Hablemos de algo sencillo, qué sé yo, una zapatería: la entrada de la materia prima, los procesos de producción, la elaboración de todos los zapatos, cómo se va a distribuir, cómo se va a mercadear, el marketing, y los servicios postventa, después de vender, qué servicios vamos a prestar, dependiendo del trabajo. Aquí está ya como la plantilla de la cadena de valor de una empresa. Aquí están las actividades primarias. Si ustedes ven, varía. Por ejemplo, en la anterior, las actividades primarias estaban arriba, las secundarias abajo. Eso es indiferente. Miren, aquí están las primarias y las secundarias. ¿Cuáles son las primarias? La logística interna que usamos, cuáles son nuestras operaciones, cómo operamos, cuál es la logística externa, el marketing y las ventas y el servicio postventa. Por ejemplo, si nosotros damos un servicio, por decir algo, portones eléctricos para garajes, ya lo vendimos, pero resulta que requiere mantenimiento. Entonces, postventa, nosotros hacemos un plan de mantenimiento cada tantos meses. Vamos a visitar al cliente para revisar el motor del portón y hacerle el mantenimiento necesario. Entonces, eso ya es un servicio postventa. Estas son las actividades primarias de la empresa. Las secundarias o la de apoyo son la infraestructura de la empresa, la administración del talento humano, la parte tecnológica y el abastecimiento. Estos grupos de actividades son 5 grupos de actividades secundarias o de apoyo y las primarias. El segundo bloque corresponde, que es el de las de apoyo, a la infraestructura, que son las acciones de administración, dirección de la empresa, los recursos humanos,
el desarrollo tecnológico y el abastecimiento. Esta parte, las actividades de apoyo son como la parte administrativa para estas que son las primarias. Es cómo yo voy a administrar las actividades primarias de la empresa. Todo esto tiene que ver con el análisis interno de nuestra empresa. Aquí lo vemos ya de una manera como ítems. ¿Cuáles son las actividades primarias? La logística interna. ¿Qué es la logística interna? La llegada y el almacenamiento de los materiales, el control de los inventarios, control de los vehículos, calidad de las mercancías que entran. Luego hablamos de operaciones. ¿Qué son operaciones? La fabricación, el embalado de los productos, el control de calidad, el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. Tenemos que darle mantenimiento a toda la maquinaria. La logística externa. ¿Cuál es la logística externa? El almacenaje de los productos terminados. Ya cuando yo fabriqué, hablando de la zapatería, ya tengo todos los zapatos, entonces, ¿cómo los voy a almacenar? El inventario de salida para la venta, la programación a la distribución. Yo tengo varios almacenes en todo el país, ¿cómo voy a programar esa distribución? Luego, el proceso de marketing, la publicidad, los productos de servicio, los canales de distribución, el análisis del mercado, la fijación de precios. Todo esto son actividades primarias de una empresa. Y después, ya una vez yo hice la venta, si tengo el servicio de postventa, si son productos que hay que instalarlos, que hay que repararlos, darles mantenimiento, etcétera, entonces ya es la parte de postventa. Son las actividades primarias. Luego las actividades secundarias, que son las de apoyo a las primarias, la parte de infraestructura, o sea, la parte de administración de todo lo primario, la dirección, la planificación, financiamiento, contabilidad, todo lo que es administrativo, la parte de contratación del personal, la formación del personal, la capacitación del personal, la evaluación del personal, la motivación, las relaciones laborales, todo lo que hace un departamento de recursos humanos. También una actividad secundaria es la parte tecnológica, investigación, desarrollo, innovación, tecnología, uso si es necesario, la inteligencia artificial, los últimos avances tecnológicos. Esas son actividades también secundarias. Y la parte de abastecimiento, la compra del material, de la materia prima, dónde voy a comprar, cómo la voy a comprar, quién es mi proveedor, quién me la da más barato, quién me da más calidad, etcétera. Y lo inmovilizado o el mobiliario. Entonces, todo esto son actividades de la empresa, primarias y secundarias. A esto se le llama cadena de valor. Esto es lo que llamamos cadena de valor, que es una manera de hacer un análisis interno de nuestra empresa. Aquí vemos un ejemplo de cadena de valor. Esta figura 2.11 sería, donde se incluye cada una de la cadena hasta llegar al consumidor. Marketing, entran los materiales, desarrollo del producto, la manufactura, el transporte, las ventas. Aquí se administran los órdenes de los clientes, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a producir, la logística de la distribución y llegar al consumidor final. Eso se llama cadena de valor. Entonces, la cadena de valor es importante y es útil para poder identificar dentro de esa cadena en qué momento o en qué punto estamos fuertes o estamos débiles, de acuerdo a las actividades de la empresa. Resulta que aquí tenemos serios problemas de transporte. No tenemos suficiente camiones o están averiados, no los hemos arreglado, tenemos serios problemas, no podemos distribuirlo. Entonces, ¿cuáles son los puntos débiles que tenemos en la cadena de valor? Ese es el análisis interno, analizar cada punto de nuestra empresa y en qué lugar estamos fallando, en qué parte de la cadena de valor hay serios problemas o en qué parte somos mucho más fuertes, en qué actividades somos más fuertes, tenemos más ventajas. Entonces, la cadena de valor nos ayuda a analizar nuestras ventajas competitivas, porque eso es lo que queremos ser.
competitivos en el mercado, tanto como profesionales, como empresarios, etcétera, hay que ser competitivo. Y eso nos dice las capacidades que tenemos para competir. ¿Cuál es la actividad que desempeñamos de mejor manera? ¿Cómo la realiza la competencia? ¿Cuál es la fortaleza que tenemos en la empresa? Y lo hacemos a través de lo que tenemos dentro de la empresa. Los recursos, tangibles, intangibles. Los tangibles son la maquinaria, la materia prima, el capital de trabajo, la parte financiera. El intangible es el capital humano, nuestra reputación, nuestra experiencia, nuestras habilidades, nuestro posicionamiento en el mercado. ¿Qué recursos tenemos a lo interno para ser competitivos? Eso es parte del análisis interno. Esto es un ejemplo de cadena de valor ya mucho más complejo. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es que hacemos una cadena de valor de cada uno de los aspectos primarios y secundarios. Cadena de valor de proveedores, cadena de valor del canal, cadena de valor del comprador. Analizamos cada una de las cadenas de valor. Esto ya es un trabajo, pues, obvio, mucho más amplio. Se llama cadena de valor diversificada, donde analizamos cada uno de los aspectos de los proveedores, del canal de venta, de la compra, de los acreedores, etcétera. Al final de la cadena de valor, entonces hacemos una evaluación de la empresa, de nuestro potencial competitivo, que eso es lo que más nos interesa. ¿Cómo estamos dentro de estos 9 aspectos de actividad? De cada una de estas actividades, ¿cómo nos encontramos en esa cadena de valor? Necesitamos entonces analizar nuestros recursos y nuestras capacidades. ¿Cómo estamos en nuestros recursos? Identificar ese potencial que tiene la empresa para tener esas ventajas competitivas a partir de los recursos que nosotros tenemos, de nuestras capacidades y de la propia habilidad de la empresa. Eso nos hace identificar cómo estamos, analizar la competencia de la organización y nuestra capacidad competitiva. Eso es a lo interno. ¿Cómo andamos con nuestra capacidad competitiva? Entonces, la competencia es importantísimo, es vital. Si hablamos de empresas, de organizaciones, dependiendo del rubro al que se dediquen. Y lo importante es ejercer ese impacto positivo en la competitividad, ser más competitivos. ¿Cuáles son algunas de las capacidades competitivas que podemos tener? Conocimientos concretos del área que estamos trabajando, la parte del negocio, conocerlo a cabalidad, disponer de capital para poder garantizar que podemos operar, tener una buena cartera de clientes y muy amplia, capacidad tecnológica de punta, no quedarnos atrás con la tecnología, capacidad para innovar. Cada vez, acuérdense que es un mundo muy cambiante y la innovación, la tecnología cada vez va cambiando más, entonces tenemos que estar pendientes y al día con estos cambios. Poseer un buen proceso de servicio al cliente y la calidad de nuestro producto. Eso es importante para competir. Más adelante vamos a ver algunos tipos de estrategias de competencia. ¿Qué tipo de estrategias podemos usar para la competencia? Otro aspecto muy importante es, por supuesto, revisar nuestra parte financiera con relación a la competencia. ¿Por qué? Porque nosotros si nos ponemos a bajar el valor de nuestro servicio, nuestro producto, por querer competir, posiblemente no vamos a poder. Vamos a irnos camino a la quiebra. Entonces, necesitamos ver algunos indicadores de financiamiento. ¿Cómo estamos con los fondos de crédito? Nuestra razón de liquidez, la capacidad que tiene la empresa para esas necesidades financieras que de repente son inesperadas. ¿Tenemos la capacidad para afrontar algo así? La forma en que la empresa utiliza nuestros activos, los activos a corto y largo plazo. ¿De qué manera utilizamos todos estos activos tangibles, intangibles, económicos, etcétera? Y la rentabilidad. ¿Qué tan eficaces somos
con nuestra parte financiera, porque la parte financiera es fundamental. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya vimos el análisis interno. ¿Qué es lo que necesitamos conocer, saber de nuestra empresa, nuestra organización, nuestras debilidades, nuestras fortalezas? Ustedes ya han oído hablar mucho del FODA. Las fortalezas y las debilidades son a lo interno de la empresa, en todos sus aspectos, en todos sus departamentos, en qué estamos bien, en qué estamos débiles y en qué estamos fuertes. Pero también necesitamos hacer un análisis externo, hacia afuera. En el FODA, el análisis externo son las oportunidades que nos vienen de afuera, que sería la parte positiva, y las amenazas que nos vienen de afuera, que nosotros muchas veces no podemos controlar porque es algo externo. Tenemos más capacidad de controlar lo interno que lo externo. Entonces necesitamos analizar el macroambiente externo, un análisis exhaustivo de la parte política, legal, demográfica, macroeconómica, el ambiente social, la parte ambiental, cómo está. Entonces, ese macroambiente, podemos verlo aquí en este gráfico, ya vamos a ver cada uno de estos, el poder que tienen los compradores, a los que le damos el servicio o le vendemos nuestro producto, qué productos pueden ser sustitutos, qué poder tiene el proveedor, porque si el proveedor le da por subir el precio, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que eso no nos hace competitivos. Y él dice, no, ahora vale tanto. ¿Lo toma o lo deja? O los competidores. ¿Quiénes son los competidores o los potenciales? ¿Quiénes pueden ser los competidores? Todo eso alrededor de la rivalidad que vamos a encontrar en el macroambiente. Importante analizar eso. Según Porter, hay 5 fuerzas en el macroambiente. Los competidores potenciales, los nuevos competidores, los que pueden venir, los que están empezando, el microempresario, los proveedores. Los competidores potenciales son una amenaza porque están entrando al sector, al mercado que nosotros tenemos. Los proveedores tienen poder de negociación. Yo necesito la materia prima, pero resulta que el proveedor ahora le está subiendo. Y eso ya no me hace competitivo porque el precio ya voy a tener que subirle y resulta que la competencia está cobrando menos. Ojo, entonces el poder de negociación que tienen los proveedores, el poder de negociación que tienen los compradores. Si al comprador no le parece, se va con la competencia. No, yo mejor voy a ir a comprar allá porque está al mismo precio, pero siento que la calidad es mejor. Entonces, los compradores y los sustitutos, productos que pueden sustituir el mío o servicios que pueden sustituir el de mi empresa. Todo eso hay una rivalidad entre competidores. Son 5 fuerzas que hay en el mercado que necesitamos analizar. Los potenciales, los competidores que ya están, los proveedores, los compradores y los sustitutos. Eso se llaman las 5 fuerzas de Porter. En 1980 las definió. Y eso me hace identificar qué tan atractivo es el sector en el que yo estoy. Hay mucha gente y si ustedes, yo me imagino que ustedes lo han vivido, lo han visto, hasta en carne propia posiblemente lo han vivido, que mucha gente monta la empresa, se anima, se enamora de la empresa y todo, y no hace los análisis necesarios del macroambiente y a los 2, 3 meses está quebrando. No, no me dio resultado y me metí con un préstamo del banco, ahora tengo que estar pagando ese préstamo. ¿Por qué? Porque no hizo el análisis oportuno, el análisis de todo lo que está ocurriendo, de las 5 fuerzas competitivas, según Porter. Entonces necesitamos analizar en nuestro sector competitivo cómo está la situación, cuáles son las características del entorno, cuál es el elemento dominante o determinante para poder sobrevivir en ese medio tan horrible. Digo horrible porque la competencia es dura
Y a veces hay competencia desleal, que esa es peor. Entonces, el entorno es altamente competitivo y a veces puede ser poco atractivo. Si el entorno es muy competitivo y no es muy atractivo, posiblemente no vamos a tener resultados positivos. Importante analizar eso. Las 5 fuerzas competitivas de Porter. ¿Cuáles son esas oportunidades que nos da el entorno? Pero también, ¿cuáles son las amenazas que se nos pueden venir a la empresa, que nos puede afectar? Este es otro cuadrito, es lo mismo, solo que lo encontré en internet y me gustó porque está más como más colorido, de las 5 fuerzas de Porter. Sin embargo, Carrión en el 2007, él critica las 5 fuerzas de Porter. Él dice que las nuevas tecnologías aplicadas a la cadena de suministros es la que implica la colaboración entre la empresa para lograr crear ese valor para el cliente. Él habla más de la tecnología. Y para él implica un intercambio de información, analizar a ese cliente, tener la información adecuada y tener las nuevas tecnologías adecuadas para ser más competitivos. Yo personalmente me voy más por las cinco fuerzas competitivas de Porter, porque se analiza fuerza por fuerza. Según Carrión, él dice que hay que generar un ambiente de negocios sano, buscando que todos los actores sean tenidos en cuenta, analizar a cada uno de los actores, proveedores, compradores, directivos, etcétera. Y a partir de la cooperación y la colaboración, llegar a una competencia sana. Yo esta parte de Carrión la veo como muy soñadora, o sea, porque en la realidad a veces hay gente mala, hay gente que no va a colaborar, no va a cooperar y van a tener una competencia nada sana. Entonces, creo que es mejor para mí, desde mi punto de vista, ustedes pueden diferir, que considero mejor las 5 fuerzas de Porter. Vamos a ver cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, ¿qué es la entrada de nuevos competidores cuando empiezan a emerger, a salir nuevas empresas en el mismo sector? Empezamos a ver que hay nuevos competidores. Entonces, esto hace que aumente la competencia y se va reduciendo lo atractivo de mi empresa, el atractivo o lo atractivo del mercado. Por ejemplo, en estos días, casualmente, me di cuenta por Facebook que un sobrino mío en Bogotá está trabajando, está creando un café muy interesante, y incluso se llama Café Marulanda. Y yo dije, ve, qué interesante, voy a preguntarle cuánto me costaría. Y resulta que él me lo vende a mí a $9. Pero con la competencia que hay en Honduras, Honduras es un país cafetalero, 100% cafetalero, no es atractivo para mí, no podría competir, porque ya solo el hecho de que él me lo venda a $9 más la traída, ¿cuánto me va a salir costando? No lo voy a poder vender. Tal vez para consumirlo yo, pero si yo quiero competir en el mercado con ese café, no voy a poder, definitivamente no voy a poder. Mejor ni me tiro, porque los costos son muy altos. Ahí entonces ya veo que no es atractivo para mí meterme a ese rubro. Algunas variables que debemos de analizar sobre los nuevos competidores son: ¿cuáles son las disposiciones legales que hay sobre la entrada al sector? ¿Qué es lo que se le exige al nuevo competidor? El acceso a las fuentes de financiación, o si nosotros somos nuevos competidores, si queremos entrar, ¿cómo estamos en la parte legal? ¿Cumplimos con todo? ¿Tenemos financiación para empezar? ¿Tenemos acceso a la materia prima? ¿Y cómo está la parte de las patentes o cualquier aspecto legal de protección? Si es algún producto que tiene una patente especial, ¿podemos competir o es una competencia desleal? O si vienen nuevos competidores, si ellos cumplen con esos requisitos, van a entrar al mercado y nos van a disminuir nuestra competitividad, porque posiblemente ellos logren entrar con precios más atractivos o con algunas innovaciones, etcétera.
Segundo punto de las 5 fuerzas de Potter es los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores pueden presionar a su favor y hace que se nos haga más difícil las condiciones en el sector. Porque si nosotros necesitamos esa materia prima, sin ella no podemos generar el producto o el servicio y el proveedor me cambia el precio, me aumenta el precio, me disminuye la calidad de la materia prima, me hace más difícil el ser competitivo. Algunas variables que hay que tomar en cuenta aquí es cómo está la concentración de proveedores, cuántos proveedores hay, con cuántos estoy trabajando. ¿Será que cambio de proveedor, pero el nuevo proveedor me va a dar el mismo precio y la misma calidad de la materia prima que estoy comprando? ¿Cuál es el costo de cambiar de proveedor? Si cambio de proveedor, ¿cómo me va a pasar? ¿Cómo me va a salir los costos? Las posibilidades de absorber por parte de la empresa suministradora, absorber nosotros ese costo o que la empresa que suministra absorba los costos y la importancia del volumen en el mercado. ¿Cómo está el volumen? ¿Cuánto estamos adquiriendo nosotros? ¿Cuánto está adquiriendo la competencia? ¿Cómo está esa labor con los proveedores? Mantener alegre al proveedor es importantísimo, mantenerlo contento. Pero si nos empieza a cambiar las condiciones, ahí ya tenemos problemas. Eso ya sería una amenaza. La segunda fuerza de competitividad, perdón, la tercera fuerza de competitividad, los clientes. ¿Cómo los clientes pueden ejercer presión a nuestro producto o nuestro servicio? ¿Por qué? Porque el cliente es el que manda. Si él dice que no, que mejor se va con la competencia, que él quiere un precio más bajo, que quiere una mejor calidad, que quiere ciertas prebendas, etcétera, entonces, ¿cómo vamos a negociar con el cliente? ¿Qué vamos a hacer con el cliente? En cada una de estas diapositivas, no me he detenido a leerlo, pero cuando ustedes la repasen, hay unos cuadritos que dice sobre los aspectos a considerar en cada uno de ellos. En la entrada de nuevos competidores, ahí ustedes van a leer todo lo que hay que considerar con eso. En la negociación de los proveedores, ahí está todo lo que hay que negociar con los proveedores. Y la negociación con los clientes, aquí está todo. ¿Cuáles son algunas de las variables que hay que considerar con los clientes? ¿Cómo está la concentración de clientes? ¿Cuántos clientes tenemos? En el entorno, ¿cuántos hay? ¿Qué tan distantes están? ¿Qué tan cerca están? ¿Qué tanto nos compran? ¿Cada cuánto? Las posibilidades de absorber por la parte de la empresa los clientes. El costo de cambiar de cliente. Puede que cambiemos de zona, que cambiemos de... Entonces, vamos a necesitar nuevos clientes. ¿Cuánto nos va a costar cambiar esos clientes? Y si diferenciamos el producto o el servicio, ¿cuánto nos va a costar? Si yo quiero innovar, resulta que la competencia está presentando el producto de tal manera y yo quiero innovar y lo quiero hacer de otra manera para atraer el cliente. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto voy a gastar en innovar en el producto? La cuarta fuerza de competitividad es productos sustitutos, lo que puede sustituir en el mercado o algo alternativo de lo que yo estoy ofreciendo. Aquí más adelante creo que hay un ejemplo, no, ahí en el cuadrito dice, la aspirina o el ibuprofeno o el paracetamol son todos analgésicos sustitutos. Entonces, la gente puede que diga, no, la aspirina está muy cara, entonces compremos un ibuprofeno que es lo mismo. Es eso. ¿Qué productos van a sustituir el que yo estoy dando? ¿O qué servicio puede sustituir? ¿Qué podemos analizar aquí? La disponibilidad que puede haber en el mercado, en el entorno. Acuérdense que estamos analizando el entorno, la parte externa. ¿Qué productos o servicios hay que sean similares a lo que yo ofrezco? ¿Cuál es el nivel de innovación tecnológica que tienen? ¿Cuál es el cambio en el mercado? ¿Qué beneficio da ese producto sustituto? ¿Cuál es la diferenciación entre lo que yo doy, entre mi servicio y el producto sustituto? Es mejor, tiene mejor calidad, pero a veces el cliente se va más por precio que por calidad.
Me pasó una vez en una construcción, un proyecto que estábamos haciendo con un turco. Ustedes saben la fama que tienen los turcos con el dinero. Y resulta que yo cotizo las varillas y cotizo varilla, bueno, hace tiempo que no construyo, que, ¿cómo es que se llama? La milimétrica y hay dos, que una es como original, Milimétrica y legítima. legítima. Entonces, él va y averigua sobre la otra varilla, que sería la sustituta, una es sustituta de la otra, y prácticamente me trató de ladrón, que yo le estaba subiendo el precio de la varilla. Yo le digo, no, pero es que la que yo le estoy cotizando es la original. Y él es una empresa de muebles. Entonces le digo a él, es lo mismo que usted con sus muebles, que son de altísima calidad, no es lo mismo que usted vaya a Jacaliapa y averigüe una mesa. No es la misma calidad. Entonces, bueno, al final terminamos retirándonos de ese proyecto porque era un cliente bien complicado. Cada clavito, cada tornillo pensaba que le estábamos sacando dinero a cada cosa. Bueno, entonces eso es los productos sustitutos. Y el último de los ítems de competitividad de Porter es la rivalidad que hay entre los competidores actuales. No son los nuevos, sino los que ya están. ¿Cuál es ese nivel de competencia que tenemos? Cuanto más grande sea la rivalidad, menos son los márgenes comerciales. ¿Cuáles son las variables que debemos de tener aquí? ¿Cómo está el nivel de concentración en todo el sector? ¿Cuánta competencia tenemos? ¿Cómo está ese nivel de competencia? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo le está yendo a la competencia? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? Etcétera. Si trabajan planificación o no planifican, si hacen análisis, etcétera. ¿Cuál es la diferenciación entre el producto o el servicio entre mi competencia inmediata y el mío? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventajas tengo yo? ¿Qué desventajas tengo? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? Y ¿cómo está la facilidad de salirme del sector? Si a un caso veo que la competencia es demasiado fuerte, no tengo la capacidad, ¿cómo me puedo salir o cambiar de rubro? También se puede, pero hay que hacer un análisis profundo del nuevo rubro al que yo quiera entrar. Entonces, todos estos análisis hay que hacerlos a lo interno y a lo externo. Esas son las 5 fuerzas de Potter. También sirven para identificar lo atractivo que es un sector. Usted quiere entrar, usted quiere ser un nuevo competidor en un sector, analice el sector en esas 5 fuerzas. Los competidores, los productos sustitutos, los proveedores, los clientes y cómo está la competencia que ya está instalada. Hay que conocer qué tan atractivo puede resultar o si es algo imposible de alcanzar. Posiblemente si un sector es muy atractivo, puede suponer que haya oportunidades que la empresa puede explotar. Hay que hacer el análisis. Todo esto es análisis. Identificar el grado de atractivo que puede ser a través de una plantilla que ya está para poder analizar las 5 fuerzas. Hacer un análisis estratégico. ¿Cuáles pueden ser las oportunidades que podemos aprovechar y cuáles son las amenazas que debemos de evitar? Cada variable de estos 5 puntos puede ser un atractivo o no. Hay que analizar las oportunidades en cada una de ellas y las amenazas en cada una de ellas. Aquí él nos hablan de darle valor, o sea, hacer como una plantilla, como un gráfico, y darle valor de 1 a las variables que constituyen una amenaza y un valor de 5 que es una oportunidad. Entonces, ahí uno matemáticamente va haciendo un análisis qué tan, qué tan atractivo es la oportunidad y qué tan peligroso, podríamos decir, es la amenaza. Y si es algo intermedio, algo neutro, le damos un valor de 3. Entonces, ahí vamos jugando con eso y vamos matemáticamente analizando. Esto se llama matriz de decisión, que incluso les comento que para la creación de la maestría en planificación urbana,
se analizaron más de 15, 20 maestrías a nivel mundial y se hizo una matriz de esta, una matriz de decisión. Son buenísimo trabajar porque esto es una manera matemática de priorizar. Usted puede priorizar lo que quiera, problemas, objetivos, proyectos, cualquier cosa. Esta matriz yo la enseño en la clase de desarrollo local y hacemos un ejercicio con comida. Como la clase es a la hora de almuerzo, entonces colocamos aquí pupusas, arroz chino, pizza, baleadas y vamos haciendo el análisis. Cuando ustedes quieran, si ustedes quieren conocer esta matriz y les puede servir mucho, podemos hacer una reunión y trabajar una, porque matemáticamente aquí al final le va a decir cuál es el más importante y cuál es el que sigue. Es una matriz de priorización. Cada variable, entonces, le vamos dando valores y matemáticamente hacemos la suma. Ok, en cuanto a las 5 fuerzas de Potter, se le da importancia a cada variable y se le asigna un punto entre 1 y 100 y vamos sumando las ponderaciones. Esto es un ejemplo de una plantilla para analizar las fuerzas competitivas. No vamos a hacer ningún trabajo de este tamaño porque o sea, en 5 semanas es materialmente imposible hacer algo así. Pero sí vamos a hacer al final, el trabajo final, sí va a ser un plan estratégico sin este análisis. Sin embargo, esto es importantísimo poderlo hacer al momento de que usted quiera hacer un análisis externo o interno de, de una empresa. Aquí le habla sobre el perfil atractivo, la importancia y el ponderado, nivel de concentración, el índice de crecimiento, etcétera. Matemáticamente, usted va dándole números y va viendo qué tan atractivo, qué tan importante es una oportunidad o qué tan peligroso podría ser una amenaza por los valores que el cuadro le arroja. Hay que multiplicar cada variable por los valores de los perfiles y eso le va dando un ponderado, etcétera, y va sumando los atractivos hasta que le dé más o menos entre 100 y 500. Si el valor atractivo total es alrededor de 500, quiere decir que existe una fuerte oportunidad. Por ejemplo, aquí me dio un total de 380. Es una oportunidad mediana, más o menos. Por eso hacemos un análisis de los recursos y las capacidades que tenemos para cada una de las fuerzas competitivas, para cada una de estas 5 fuerzas que tenemos. Y se le asigna una importancia a cada una. Yo diría que es mucho más fácil trabajar la matriz de priorización que yo les mostré, porque aquí es un trabajo mucho más amplio, lleva un poco más de tiempo, pero es una manera muy exacta, matemáticamente hablando, de ver qué tan atractivo es ese, esa área o cada una de esas fuerzas que estamos analizando. Ustedes pues pueden analizar esto con más detenimiento, porque por cuestión de tiempo ya me está diciendo que ya falta poco tiempo. Cuando tenemos la variable, después de haber hecho lo anterior, luego vemos el grado de atractivo del sector, la rivalidad entre los competidores, aquí están las 5 fuerzas, vemos cuánto fue el resultado, la importancia de cada uno, y aquí me da un total del atractivo. Entre 10.000 a 50.000, ese es el rango. Aquí tenemos un rango de el atractivo del sector de 33.225. Cuando estos valores que están aquí, este valor que anda entre 10.000 y 50.000, entre más me acerco a 50.000 puntos, son los atractivos más interesantes para la empresa. O sea, es el sector más atractivo donde hay mayor posibilidad de aprovechar las oportunidades. Aquí yo lo estoy diciendo en pocos minutos, posiblemente se sienta un poco enredado, pero ¿por qué? Porque es un trabajo amplio, pero es necesario que lo conozcamos, que de manera matemática las 5 fuerzas de la competitividad se pueden analizar una por una
y llegar a un resultado matemático que me va a decir cuáles son más atractivas que otras. Al final, nos hacemos las siguientes preguntas. Al final de hacer todo el análisis interno y externo, en el interno, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? Las fortalezas. Aquí ya estoy hablando de un resumen de las dos cosas que vimos, de lo interno y de lo externo. ¿Cuáles son mis ventajas? ¿Qué hacemos bien? ¿Cuáles son los objetivos que tengo que atender en cuanto a las fortalezas que yo tengo a lo interno? Y en cuanto a las debilidades, ¿qué podría mejorar? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué podría ser evitado? Al final del análisis interno, vamos a considerar todo esto, que no me voy a centrar a leerlo porque solo nos quedan como 5 minutos, pero sería bueno que ustedes, obvio, que lo van a revisar y lo van a leer. Cuando hablamos ya del análisis externo, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? ¿A qué obstáculos nos enfrentamos hablando de amenazas? ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Cuáles son las especificaciones sobre el trabajo a realizar y los productos o servicios que debemos de cambiar? ¿El cambio tecnológico amenaza mi posición? En cuanto a oportunidades, ¿dónde están las oportunidades? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las oportunidades útiles? El cambio de mercado, el cambio de tecnología, el cambio de políticas locales y nacionales, regionales, cambio de patrones sociales. Entonces, todo esto es parte del análisis externo. Y estos son algunos de los aspectos que debo de considerar cuando estoy haciendo el análisis externo.